¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Varia Invención. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano. Les saludo a nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Gracias por estar con nosotros en una nueva emisión de esta serie, donde, pues mire, vamos a meternos, vamos a platicar, vamos a conocer más del mundo de los libros. Y en este espacio hoy me da mucho gusto recibir pues a uno, yo le diría a usted que a uno de los ilustradores pues más destacados de México por lo que ha hecho, por su trabajo dentro y fuera de nuestras fronteras. Edgar Clemen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Me da gusto saludarte. Muchas gracias. Quizá tendría yo que empezar esta conversación por preguntarte, ¿qué es un ilustrador? Sí, ¿qué es un ilustrador hoy, en este tiempo donde el libro como producto, pues está a lo mejor peleando espacios de lectura con la web, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es un ilustrador hoy? Bueno, un ilustrador básicamente no trabaja solo para los medios impresos, ¿no? En realidad, el ilustrador, como la palabra lo indica, es la persona que va a echar luz, efectivamente, va a generar la imagen para hacer más comprensibles los textos. Entonces, básicamente es eso. A partir de ahí, bueno, pues ya los rangos de esta dosis de comprensión que aporta el grafista, le llaman los franceses, a la comprensión de los textos, bueno, pues entonces ya va desde el que simple y sencillamente decora hasta ilustradores ya muy elaborados que, por ejemplo, ayudan a los historiadores a recrear escenas o ayudan a los científicos incluso a recrear hipótesis científicas. Estos primeros libros que te van acercando, a lo mejor tus papás, ¿no? Es como no. Corazón diario de un niño, de Edmundo de Amici, o los libros de Julio Verne, o Sandokan, tenían ilustraciones maravillosas, ¿no? Sí, Que sí, te ibas sí, sí. enamorando de la historia, pero que te ibas involucrando de muchas formas a través de las ilustraciones, ¿no? Sí. Porque te lo hacían más claro, Claro, ¿no? desde los monjes medievales, ¿no? Que hacían las páginas iluminadas. Sí, claro. O sea, echaban luz, porque a final de cuentas, bueno, San Agustín hablaba de que su profesor, le admiraba que su profesor pudiera leer sin mover los labios, ¿no? Entonces esto hablaba de que incluso para aquellos letrados monjes lo difícil que era compenetrar la oscuridad de un texto, ¿no? Entonces la página ilustrada lo que ayudaba era precisamente a entender lo que estaba sucediendo en el texto. Entonces, a la entrada de cada capítulo, por ejemplo, de la Biblia, se ponía una página ilustrada en donde venía el resumen gráfico del libro de la Biblia. Eso es ¿no? muy interesante, fíjate, el resumen gráfico. Sí. Es decir, en una imagen, diríamos, se concentraba buena parte de la esencia de la página, ¿no? Claro. Ahora, cuando hablamos de esto, yo creo que necesariamente tendríamos, Edgar, no sé si coincidas, que remontarnos a los antecedentes quizá populares de esto, ¿no? Sí. Y no quisiera yo irme muy lejos en el tiempo, pero yo no sé si hablar de los cómics pudiera ser una suerte ahí de antecedente de esto o de continuación, digamos, más masiva y popular Ajá. del concepto de ilustración. ¿Sí? Sí. Bueno, en el asunto de los cómics, digamos que la historiografía oficial pone los cómics como de generación espontánea en la sociedad norteamericana, ¿no? Eso es lo que se dice oficialmente, pero en realidad es un proceso de discursiva gráfica, de narración gráfica, que se remonta, bueno, desde hasta los egipcios, ¿no? Sí, Y claro, pues. bueno, que viene evolucionando lentamente, pero cómics ya había propiamente como un texto apoyado por una secuencia de cuadros, pues desde las épocas napoleónicas, Bueno, desde lo la que se Edad hace Media acá, incluso, ¿no? ya cuando hablamos del cómic este que conocemos, es masificar el asunto. Exactamente, lo que nosotros conocemos y lo que nosotros concebimos por cómic o por historieta, en rigor es la masificación por el medio impreso, además, Claro, 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 en el por siglo supuesto, XX. por supuesto. Entonces, es toda esta etapa que viene desde los 20. ¿Y que nos ayudó a acercarnos a los libros, dirías tú? ¿O Sí, que cómo nos no. alejó de los libros? No, existía el reproche por parte de la gente de libros. Porque decían, no les permiten ni imaginarse las escenas porque están apoyadas en
Habría que ver niveles también de lectura, ¿no? Porque si bien es cierto que mucho de la historieta, por ejemplo, del cómic que se hizo en México, en la época del cómic mexicano, era un cómic como que para analfabetas funcionales, ¿no? Porque yo te digo que tenían el síndrome de Pedro Infante, ¿no? Entonces, la imagen apoyaba, la imagen, la gesticulación apoyaba lo que ya era obvio en el texto, ¿no? Sí, claro. Entonces dice, no, El pues es beso. que sí, Se dio un beso, se dieron se un ve. beso y el cuadro es las dos personas besándose. Dice, Sí, sí, bueno, sí. sí, ya lo entendí, ¿para que me lo repites, no? Pero era como para el nivel de población que se estaba llegando. Pero hay historietas, sobre todo en los países donde se ha desarrollado, en donde las sutilezas, incluso entre la interacción entre el texto y la imagen, son bastante fuertes, no son para Ahora, gente de pensamiento simple. Fíjate, una de las cosas que me llega mucho trabajo, por ejemplo, de hacer historieta, para hacer manuales para empleados de bancos o para obreros, porque ellos no leen los manuales. Entonces, generalmente me piden el trabajo porque la gente no lee. resulta más atractivo los monos, Ellos pues. creen, yo ¿No? creo que la gente que no tiene hábito de lectura no lee ni los monos. O sea, no lo lee. Y además ahora con los medios audiovisuales, pues menos, ¿no? Que aún así la gente sigue leyendo, ¿eh? Si uno ve una película, ¿cuántos diálogos hay en una ¿Por película? qué desaparecieron eso? Es decir, por ahí están los burrón todavía, ya don Gabriel murió hace apenas un par de meses, pero pues estos grandes cómics, digo, desaparecieron. Yo no sé si fue un asunto económico, Ajá. pero desaparecieron los super sabios, desapareció o intermitentemente por ahí lo editan, el memín. ¿Qué pasa con eso? Es decir, fue un Este, género. me voy a oír un poquito complejo. Yo creo que la industria editorial en México en su conjunto adolece de todos los males que tiene todas las industrias en México. Se ha descuidado el mercado interno, que en este caso serían los lectores, que además el consumidor de cultura necesita tener tres cosas fundamentales. Es una cultura básica, o sea, para llegar a un libro tienes que saber leer. Sí, claro. Necesitas tiempo libre y necesitas poder adquisitivo. O sea, necesitamos una clase media fuerte y amplia para que la cultura pueda ser Porque esto consumida. forma parte de la cultura popular. Pero la cultura popular en los años Es decir, de la este tipo época, de- pero de- la cultura popular en los años de la época de oro del cómic mexicano y del cine mexicano, o sea, la población de, digamos, la clase obrera estaba accediendo a un nivel de clase media. O sea, mi padre tenía Volkswagen y se compró su casa en Ciudad Neza, o sea, él fincó con su sueldo de obrero. O sea, no estamos hablando de un obrero Eran como los ahora, del tiempos salario en el- mínimo, sí, claro, del desarrollo estabilizador del desarrollo estabilizado. y que se han roto completamente, ¿no? Calculo que de Echeverría para acá, pues la clase media ha sufrido ataques constantes y la clase media emergente es una clase media también muy ignorante. Entonces, que consume productos, pues chatarra o De úsese y deséchese. o de la invasión cultural norteamericana, que dicen, bueno, pues ya estás hablando de invasiones y estas cosas. Bueno, es una invasión precisamente porque se ha desatendido el mercado interno. Entonces, ¿con qué cubres esa demanda de contenidos? Porque la gente quiere ver cosas, la gente quiere leer, la gente quiere consumir productos. Bueno, entonces lo que hace pues, es ir y comprar películas y ir a ver películas de Hollywood y estas cosas, ¿no? Yo soy de los que creen que Estados Unidos y en general los anglosajones están entrando en una etapa de decadencia, los Estados Unidos. Y yo creo que como en una buena etapa de decadencia también sus creadores están revisando cánones, ya no están inventando nada. A ver, ¿qué porcentaje de una obra como esta, por ejemplo, recae en el ilustrador? Ese es criterio del editor. Es criterio del editor, porque incluso se puede hasta hacer una adaptación de historieta, en donde ya, incluso hasta una historieta muda, en donde ya el texto sea un 0%, ya en la representación gráfica, sea 0% y el 100% sea imagen, pero eso es criterio del editor. Te voy a decir por qué te lo pregunto. Es decir, cuando uno ha leído algunos libros que han sido tan importantes, por ejemplo, como El Principito, ¿no? De Antoine de Saint-Exupéry. Yo no me imaginaría, y se lo decía yo a Edgar hace un rato, fuera de cámaras, yo no me imagino este libro con otras ilustraciones, Edgar, que no sean las del propio Claro. Exupéry. autor, Exupéry. Sí, sí, sí.
no te imaginas al Principito de otra forma, no te imaginas al rey, al borracho, Claro. al elefante, no te los imaginas. Por más que me parece que podían ser dibujos de repente hasta muy básicos, ¿no? Ilustraciones muy básicas, Edgar. Entonces, realmente sí hay un peso. Hay un peso, un pero peso también hay un importante. cuidado de la imagen y hay un cuidado de la obra ahí en ese respecto, ¿no? Ahí por el hecho de ser los dibujos del mismo autor, bueno, se respeta eso, ¿no? Y entonces, bueno, al punto de que todos los que el Principito que conocemos, coloradito y todo, Y es el de Exupéry. es un y icono, como usted guste, completamente. mundial, ¿no? Todo el Claro, mundo claro, ve al claro. niño y sabe uno que es el Principito de Exupéry. Claro, completamente. Pero, por ejemplo, yo me voy a otras obras. Yo no me imagino México a través de los siglos reilustrada por otras personas. ¿Es cierto? Pues mira, yo en lo personal no me considero ni historietista ni ilustrador, yo me considero un narrador gráfico. Un poco lo que era a lo mejor Exupéry. Sí, de hecho, lo que pasa es que, bueno, pues él ponía como que el porcentaje entre texto e imagen era distinto, ¿no? Sí, claro. Pero yo no puedo disociar la palabra de la imagen. De hecho, a mí me gusta mucho, hablando de chinos, los chinos tienen dos grandes artes, dos grandes bellas artes, sus artes pilares, que son la poesía y la gráfica. La poesía y la música. Y a partir de la poesía, como ellos hacen caligramas, deriva la gráfica. Sí, claro. Ya nomás para aprender a hacerlo. Exactamente, entonces dibujaban la poesía. Los chinos dibujan la poesía, de ahí deriva todo. Es más o menos una idea que yo tengo, ¿no? Yo cuando leo un texto, de repente me describen una imagen y bueno, Gabriel García Márquez, cuando leí la historia aquella del pájaro, del hombre alado Sí, que claro. cae, todo, yo en la cabeza veía a este hombre alado ahí tirado en el chiquero y acosado por la gente, y yo tenía ganas de dibujarlo. O sea, yo nunca he disociado el texto de la imagen. Si te preguntara de alguna película que te ha marcado, que es una película que significó algo particular en tu desarrollo o en tu gusto personal por el cine, ¿cuál me dirías? De Blade Runner es qué? una película que me marcó. ¿Por qué? ¿Por No qué? se marcó a toda mi generación. Sí, bueno, estoy de acuerdo. Yo no conozco a nadie de mi generación que no haya sido marcado por Blade Runner. Sí, y Philip K. Dick es así, Sí, es, es y cierto. Blade Runner en particular. Es cierto. Y eso, relativo al cine, relativo a la música, Si ¿hay algún disco? para mí haber encontrado a Pink Floyd y mi época de Pacheco. Sí, no, es una cosa, no podía ir sin la otra. Muy bien. Pero esos fueron fundamentales para dar un despliegue de la imaginación, de la imaginería, ¿no? Hay algunos trabajos como Operación Bolívar que ya son como de culto. ¿De qué depende? ¿Es un momento coyuntural? ¿Por qué? ¿Por qué las cosas funcionan? Yo creo que funcionan porque hay una reciprocidad con el espectador o con el lector o con el escucha, ¿no? Porque de alguna manera lo que estoy diciendo encuentra una identificación en la persona a la que estoy llegando. Entonces esa persona se identifica y esa persona es la que se encarga de cultivar precisamente la lectura. Creo que es de culto precisamente porque simple y sencillamente porque están fuera de lo que le llaman el mainstream, la corriente general. Sí. Pero resulta que todo lo que está en la corriente general no es del gusto del público. Hay cosas que fracasan claro, y se claro, pierden. no. Y de la misma manera, todo lo que está fuera de la corriente general, bueno, hay cosas que gustan y se conservan, porque al final de cuentas el público pues es así, es selectivo, ¿no? ¿Qué es el reconocimiento a tu trabajo? ¿Cómo se expresa el reconocimiento a un hombre que ilustra libros, que tiene algunos trabajos que ya son de culto, que lo llaman de Estados Unidos, que lo llaman de Canadá, Que me inviten a... que vengas acá? Pues así, ¿Qué es? Muchas así, gracias. así precisamente. Son los indicios que me dicen que no voy mal, ¿no? ¿Se vive bien de ilustrar? Sí, se puede vivir muy bien de ilustrar en México. Hay que tener un muy buen nivel, una gran disposición, ser muy puntual y saber cobrar. Saber cobrar. Por ejemplo, en la publicidad se puede ganar muy bien. Pero desafortunadamente pues, no son como mis características, entonces por eso estoy jodido, ¿no?
Entonces, dime algo. pero se puede vivir bien si se tiene un buen nivel y si sabe uno manejar como un buen profesional. Cuando ves un libro, ¿qué ves? Cuando entras a un lugar como este, lleno de libros, ¿qué ves, Eder? Pues para mí es como entrar a la ¿Qué ves que juguetería. yo no vea? No sé, es que para mí es entrar a la juguetería, o sea, para mí los libros son una maravilla. Curiosamente me gustan poco los libros ilustrados, me gustan mucho más los ensayos. ¿Qué te gustaría? Siempre le pregunta a uno, por ejemplo, a un cantante, Ajá. ¿de quién te gustaría interpretar? ¿Quién te gustaría que te compusiera una canción? O a un compositor, ¿quién te gustaría que te cantara este tema? ¿No? Yo te Quiero hacer- preguntaría a sí, ti, sí. ¿a qué escritores te gustaría ilustrar? ¿Qué Fíjate libros? que me gustaría mucho, y es un proyecto que tengo en el tintero, quiero hacer una adaptación del Corazón de las Tinieblas, de Conrad. Pero así como lo hizo Coppola, utilizando en vez del río Congo, pues Sí, fue sí, ahí sí. en Laos, ¿no? Sí. Pero yo lo quiero agarrar de Los Ángeles a Chihuahua. Apocalipsis Now. Sí, pero de Los Ángeles a Chihuahua. Y es eso, uno de los lugares más oscuros de la Tierra. Pero Porque- bueno, está en el porque- tintero, ¿qué- Conrad. porque ¿Qué te gusta más, lo oscuro o lo luminoso? Me gusta mucho el oscuro, ¿Por qué? pero ¿Tiene que ver con tu personalidad? soy una persona, soy un pesimista. O sea, yo no creo que el ser humano, no creo en Dios, no creo que el ser humano sea un ente divino puesto aquí por una voluntad externa y que ese ser humano está hecho a imagen y semejanza de un ser perfecto. O sea, no tengo indicios para eso. Yo creo que ¿Y el ser tienes humano... indicios para lo contrario? Sí, o sea, veo cómo se comportan los animales y veo cómo se comportan los humanos y digo, bueno, somos animalitos. Y bueno, el hecho de que seamos un accidente de la evolución, que de la materia, pero curiosamente es que es eso, pensar que de la materia inanimada se ha llegado a organizar todo hasta llegar a lo que somos nosotros, eso me parece más glorioso que pensar que estamos aquí por una voluntad Bueno, a ajena, lo ¿no? mejor hay un punto de coincidencia ahí, ¿no? Entonces, Entre dos. en esos puntos oscuros me atraen porque ahí se ve nuestra esencia animal. O sea, lo que estamos viendo ahora, esta guerra del narco y todo esto. ¿Tú prefieres retratar lo oscuro que lo glorioso? Me gusta más entrar por ahí, porque además me parece más atractivo. Me parece más atractivo visualmente. Es decir, Y después de ahí llegar a la gran metáfora. de lo sórdido a lo excelso. Sí, sí, esa es la ruta que prefiero. Porque si llego primero al excelso, o sea, cualquier argumento me lo va a derribar, me lo va a convertir en un cuento de hadas. Y sí me gusta dar risa, o sea, me gusta provocar risa, pero me gusta más la ironía, no me gusta más bien ser ridículo. Yo soy de los que creen que Estados Unidos y en general los anglosajones están entrando en una etapa de decadencia, los Estados Unidos. Y yo creo que como en una buena etapa de decadencia también sus creadores están revisando cánones, ya no están inventando nada. Y están revisando cánones. Ahorita hay una corriente muy importante de cantantes que vienen de la Gran Bretaña, un montón de grupos, todos de un disco o dos. Pero todos me llama mucho la atención hoy que existe a través de los medios digitales grabar en 10 canales, 15 canales, que los Beatles, bueno, en el Sgt. Pepper's se hubieran vuelto locos, ¿no? Ahora no, están volviendo al monaural, al Beatles de los principios, ¿no? Entonces están grabando en monaural. Entonces yo veo que más bien existe una necesidad de revisar todos esos cánones. Por eso esta serie de revivals, de revisar los 50, los 60, los 70, los 80, los 90, y así se van, pero están revisando cánones, porque ya es una cultura que ya dijo lo que tenía que decir y ya está cerrando sus ciclos. Entonces, eso es lo que yo veo. En ese aspecto no me siento muy entusiasmado, yo me siento más como un espectador y no como un influenciado de ese Más por tipo fuerita. Sí. Las escuelas están out, no están enseñando absolutamente nada. Siempre que doy una charla en una universidad o algo así de diseño gráfico, de artes plásticas, yo les recomiendo que dejen la escuela. ¿Cómo dijorías México hoy? Pues como lo estoy dibujando en mi webcómic, Los Perros Salvajes. Dime cómo. Sangriento, desigual, brutalmente, en una brutal espiral de retroceso. Por eso se llama Los Perros Salvajes. En eso estoy ahorita, de buscar nuevos símbolos. Por ejemplo, hay muchas cosas que no se han actualizado en el país. Por ejemplo, la imagen de la desigualdad. O sea, los ricos ya no van de chistera.
pero sin embargo se siguen dibujando los ricos con chistera. Fueron un poco al estilo de Abel Quesada, ¿no? Claro, es que seguimos el manejándonos. diamante en la... Seguimos manejándonos en los parámetros de Abel Quesada. O Maravilloso. gordos, ¿no? O gordos, O no es gordos, cierto. sí, Ya todos los ricos sensacional, van ¿no? al spa, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. todos ¿Qué están pasó, preocupados por verdad? adelgazar. Ahorita los gordos son los que comemos garnachas. Entonces, pues vemos que ha cambiado completamente el paradigma, ¿no? El paradigma incluso gráfico visual. Y yo lo que veo es que no hay una preocupación por refrescar el imaginario, por precisamente este catálogo de imágenes Nos que hemos nos quedado representan. ahí, digamos que en este ejercicio cotidiano de mirar como en un juego de espejos lo que va a ser tu trabajo y lo que ves en la calle. Sí. Yo te pregunto, cuál se alimenta de cuál? ¿Lo que tú escribes se alimenta de lo que ves o lo que ves se alimenta de lo que escribes? Es como un diálogo, es como un diálogo. O sea, yo me alimento de lo que tú me vas diciendo y a la vez tú te vas alimentando de lo que yo te voy respondiendo. Y es eso, es un diálogo. Yo creo que también mucho en la producción que se está haciendo en el país, de lo que se está haciendo, se ha roto mucho la retroalimentación entre la población. Luego muchos se preguntan, ¿no? Bueno, pero ¿por qué la gente ya no ve cine mexicano? A ver, momento, pues, ¿cuál cine mexicano, no? Porque la industria del videojuego, la industria del videojuego, pues, está bollante y tiene una cantidad de producción. Vas a un Free, a Estados Unidos, y ves cine mexicano, y mira, son estantes de metros, llenos de películas de los Almadas, de braceros, de narcotraficantes, Sí, de sí, todo. no, digamos con no mucha calidad, pero ahí están. Pero ahí están, y además son los que están estableciendo el diálogo con la población. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, sí existe, ¿no? Pero sin embargo se están rompiendo los diálogos en otros vasos comunicantes, ¿no? En donde no se está teniendo esa reciprocidad, porque se está tratando de escribir para el extranjero, para ganar la beca, para pegarle al ¿Tú eres mercado becario del europeo. Fonca? Fui becario del Fuiste Fonca, ya no me becario han del dado Fonca. otra. De hecho, con eso fue con el que hice la novela de Operación Bolívar. Me ¿Has dio tenido mucha mucho chamba. trabajo? Sí. Te llaman de todos lados. Sí, que además es muy rico. A mí me gusta mucho trabajar con historiadores o con científicos. Desafortunadamente, pues obviamente en México eso no se cultiva, la divulgación, salvo Ríos, pues es que es un bestseller de divulgación. Pues no hay mucho interés en la divulgación de nada en el país, ni científica, ni histórica, ni nada, ¿no? Y ahorita con lo de los festejos, pues bueno, se dio el pretexto, se asignó una lana para que los gobiernos hicieran sus cosas, y es un trabajo que a mí me enriquece mucho, porque me lleva también a lecturas que de otra manera yo no abordaría, ¿no? Me lleva a eso, a ir a los textos de historia, a leer los textos y a tratar de visualizar cómo fueron las cosas. Y aparte, ¿no? digamos que estas epopeyas que estamos ahora celebrando los mexicanos, que es la Revolución y la Independencia, me parece que son muy ilustrables, ¿no? Por sus propias condiciones. Son deliciosas. ¿no? Porque los personajes se prestan para No, ello. pero además porque las ahorita historias se prestan fíjate para una ello, ¿no? de las cosas que se me hizo interesantísima fue la plebe que seguía a Hidalgo. Y sobre todo la que seguía a Hidalgo y a Guerrero, porque uno se imagina a Hidalgo, bueno, según la historiografía oficial, al criollo dirigiendo a los inditos, ¿no? No, había criollos, había mestizos, había filipinos. Sí, claro. O sea, había negros. Sí, claro. Entonces era una masa mezcla, multicultural. Y además hay una cosa de que mucha de la gente que siguió al cura Hidalgo eran familias completas. O sea, iban niños, iban las mujeres cargando el molcajete y el metate. Sí, claro. Y había mucha gente que también iba rapiñando. Y Ah, había bueno. también criollos pobres. Entonces dibujar eso es así como que, Es fascinante, órale. ¿no? Sí, es una delicia. No sé. ¿Qué hay por delante? Es decir, ¿cuáles son tus trabajos pendientes? Sí. Estás en este 2010 con mucho trabajo, los temas, bueno, pues la revolución, la independencia. ¿Qué sigue? No lo sé, seguir sobreviviendo, ¿no? Yo creo que viene bien. De todas maneras no me interesa. Ahorita lo que quiero es terminar mi novela, la de los perros salvajes, dar el salto a la animación, que ya lo puedo hacer, pero no sé, ha habido unos boicots personales bastante fuertes, por los cuales no he dado el salto, pero tengo que hacerlo. No sé cuándo, pero tendré que hacerlo. Y ya, básicamente son motivaciones personales. Si me pongo a ver si hay futuro en el país, no, me deprimo y ya no hago nada. El universo de los ilustradores es muy pequeño en México. Sí, en todos nos comparación conocemos. del país. Todos nos conocemos.
¿Qué habría que hacer para dotar a este país o a este universo de libros, a lo mejor de ilustradores mexicanos valiosos, que los debe de haber por ahí? Hay muchos, hay muchos. Muchos están yendo a trabajar al extranjero y ahora con el internet y el extranjero desde aquí están trabajando. Hay mucha gente muy talentosa, no se llegan a desarrollar muchos. Las escuelas están out, no están enseñando absolutamente nada. Siempre que doy una charla en una universidad o algo así de diseño gráfico, de artes plásticas, yo les recomiendo que dejen la escuela. Sí, Es muy provocadora esa no, recomendación. pero es que es la verdad, no les van a enseñar nada que no puedan aprender por ellos mismos en internet. Y que al contrario, mejor se metan a estudiar administración de empresas o alguna carrera más práctica, porque ahorita, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos los dibujantes es que no sabemos cotizar, no sabemos administrarnos frente a este maraña que es Hacienda y todo esto, no sabemos organizar equipos de trabajo, somos muy individualistas. Entonces, lo que ahorita estamos requiriendo más que estilos gráficos y todo, son cuestiones muy Profesionalizar. prácticas, cuestiones profesionales muy prácticas. Y la verdad, la cantidad de cosas que hay en internet, de manuales para aprender a dibujar, para aprender a hacer lo que sea, es inmensa. O sea, en realidad, ahorita, teniendo una buena conexión a internet, el que no aprende es porque no quiere. Yo así lo pongo de fácil. Pues ha sido un gusto platicar contigo, Edgar. No, Edgar el gusto Clement, es mío. uno de los ilustradores más importantes de México. Que sigas trabajando mucho, que sigas llevando el nivel profesional de la ilustración en México fuera, como lo has hecho con mucha dignidad, con mucho talento y con mucha calidad. No siempre, ¿eh? Bueno, él no va a decir otra cosa, pero nosotros sí. bueno. Y pronto que veamos Los Perros Salvajes. Sí, espero terminar este año, el primer tomo. Gracias. Gracias Nada por que- haber venido a platicar con nosotros aquí en De Varia Invención. Gracias a usted, pues, por habernos acompañado, por supuesto, al maestro Clement. Gracias por estar de nueva cuenta en este espacio. Le invitamos a que siga, pues, este camino de los libros en sus distintas posibilidades. Hoy tocamos a un ilustrador, mañana a lo mejor un editor, pasado a lo mejor a un autor.